bienvenidos a un nuevo programa de Paisajes Culturales. Tu canal de noticias del patrimonio cultural. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, Claudio, muy bien. Se viene el verano. Muy bien, sí, últimos frescos de este año, de este 2024. Ya pensando ¿En la Navidad? Sí, ya, es en así. cualquier momento Aparece el pan dulce, las vidrieras, ya estamos ahí nomás. Pero ya muy cerquito, bien, muy bien. Con un año intenso, con muchas cuestiones y muy ansiosos con la llegada de nuestro tercer hijo, podríamos decir. Así me lo dijo Carolina Bergami el otro día. ¿Cómo anda el tercer hijo? El tercer hijo, no viene nada acá adentro, No. viene... No se entusiasmen. Viene, la verdad que se está gestando Todos tus monumentos, que es tu libro. Ahí lo tenemos, sí. Ya está en imprenta, está en el horno. Está en el horno. Literalmente lo están imprimiendo en estos momentos. En tiempo de descuento. Así que la próxima semana seguramente lo que vamos a empezar a hacer es la preventa. Como le vamos a indicar, cómo pueden hacerse del libro antes del 12 de noviembre, que va a ser la presentación oficial. Como es esta, la región de La Plata, Berizo y Ensenada, la región capital, bueno, va a ser la presentación en la ciudad de La Plata. A un precio promocional, en la preventa, ahora que estamos en el mundo virtual, de las tiendas virtuales, lo van a poder hacer de una manera mucho más económica, con un... cómodo, sencillo y más económico. Así es. Hablando de todos tus monumentos, estamos trabajando sobre el fascículo 2. ¿Cuál es el fascículo 2? La sección séptima electoral. Así que si ustedes quieren ir comunicándose con nosotros, lo pueden hacer al 76252520 por todas las redes sociales. Y en la sección séptima, como te contaba, hay 8 municipios que la componen. Azul, donde está la obra de Salamone. Hemos hablado con las familiares de Salamone que van a escribir, que se van a apuntar. 25 de mayo, General Alvear, Saladillo y, entre otras cosas, ahí tienen el mapa de ustedes, ese que está en ahí pintado de rosa, bien digo. Y entre ellos está Bolívar. Así que vamos a hablar con la gente. ¿A cuánto de está Bolívar? Y se lo vamos a preguntar. Dale, al que sabe, dale. yo creo que son 350 kilómetros más o menos. Bien. Pero lo vamos a preguntar, así Sí. nos sacamos la duda. ¿Qué te parece si abrimos el capítulo el segundo fascículo de la sección séptima electoral con alguien que es de Bolívar? Un Nick, nacido y criado en Bolívar, un referente. Eres el doctor Julio Ruiz, abogado, docente, exintendente, historiador y dirigente político en Bolívar. Y desde Bolívar le vamos a pedir a Rodolfo, nuestro productor, que nos conecte con Julio Ruiz. ¿Estás ahí, Julio? Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Julio. Bueno, Julio, un placer. Bienvenido aquí a Paisajes Culturales. Contanos lo que nos decía Paola. ¿A cuánto? Nosotros estamos aquí en Florida, Vicente López. ¿A cuánto estamos de Bolívar? Mira, primero, si ustedes me permiten, quisiera hacer una pequeña corrección. Diga. No soy un Nick. No, yo nací en Capital, Cava, vine de Corrientes y me instalé acá en el año 64. Así que soy más de acá que de otro lado, pero no soy un nativo de acá de Bolívar. Gracias por la corrección y me adelanté. Y sí, después de haberlo dicho dije, me parece que lo vamos a tener que chequear. Estamos en vivo, como ustedes se darán cuenta. Gracias por la aclaración. Bueno. O sea que elegiste Bolívar para esta parte de tu vida, ¿no? Y sí, yo vine de chico aquí y empecé mis estudios primarios en Merlo, provincia de Buenos Aires, después en Paso de los Libres Corrientes, y después terminé la primaria acá en Bolívar y todo el secundario. Cuando mi familia se fue, yo elegí, digamos, que este iba a ser mi lugar en el mundo. Muy y aquí bien. me quedé. Muy bien. Bueno, también sos docente, te gusta la historia. De hecho, cuando nosotros nos hemos comunicado con vos, estás dando clases permanentemente.
Y un poco era la idea esta, ¿no? De estamos sondeando todo lo que son los monumentos, los bienes y los sitios históricos de la provincia de Buenos Aires, haciendo foco en lo que va a ser el fascículo 2, que es la sección séptima electoral, donde está Bolívar, que tiene unos cuantos monumentos, tanto históricos nacionales como provinciales. Contanos un poquito Bolívar, cómo nace, cuáles son sus principales características, qué es lo que la gente va a ver, qué es lo que la gente hace allí en Bolívar. Mira, la historia de Bolívar se remonta a muchos años antes de su fundación, porque formaba o estaba en lo que se conoce como la rastrillada del oeste. Bien. O la rastrillada a las Salinas Grandes. Bien. Era el viejo camino que seguían las caravanas que iban a buscar sal justamente a las Salinas Grandes. Bien. Y ese camino arrancaba de Lobos e iba siguiendo la ruta de las lagunas, ¿no? Entonces era muy normal que buscar las lagunas porque en principio vos ibas a cruzar el desierto. Tratándose de caravanas con animales, con muchos animales y mucha gente, lo ideal sería tener agua cerca. Bien. Por esta razón, esas rutas que se fueron haciendo naturalmente, iban siguiendo una línea de lagunas que iba desde Lobo hasta 25 de mayo, bien. De 25 de mayo a la laguna de Huetel, de Huetel a Del Valle, de Del Valle a Bolívar, de Bolívar a la laguna Cabeza del Buey, de la Cabeza del Buey, que también está en el partido de Bolívar, a El Torrillo, que también está en Bolívar, y de ahí a Guadiní. Bien. Por esta razón, cuando se van instalando los fuertes, también se van instalando cerca de las lagunas, como medida de protección, entre otras, a las caravanas. Bien. Pero alrededor de esos fuertes se van instalando poblaciones. Bien. Que son las que dan origen, en definitiva, a los pueblos de toda esta parte de la provincia de Buenos Aires, por lo menos hasta Bolívar. Perdón, Julio, podríamos decir que lo que vos estás describiendo es como si fuera la creación de los pueblos a partir de un itinerario cultural, digamos, ¿no? Es decir, la producción manda dónde plantarse, dónde pararse, dónde conseguir los suministros tan vitales como el agua, y a partir de allí empieza a quedarse y ese intercambio genera población, ¿verdad? Exactamente, ese fue el concepto. Bien. Y el suministro fundamental, si bien era el agua era en cuanto al traslado. Bien. Pero el suministro fundamental que mueve, digamos, de toda esta población, es la sal. Bien. La sal era indispensable, entre otras cosas, para la conservación de los cueros, para la conservación de las carnes, e incluso hasta para la fabricación de pólvora. Correcto. Por lo tanto, era un bien preciado, digamos. Un elemento fundamental. Un commodity, como se lo llama hoy, ¿no? Contanos, Julio, ahora le vamos a pedir a Rodolfo alguna imagen de Bolívar, sobre todo porque uno de los primeros monumentos que se ha declarado allí dentro de la ciudad de Bolívar, a una cuadra de la plaza principal, es el Hotel La Vizcaína. Contanos un poquito de ese lugar, bueno, que hoy no es, creo yo hoy que no es un hotel, ahora lo vamos a ir a visitar seguramente en noviembre, de hecho no vamos a ver imágenes actuales, sino más históricas, más atrasadas en el tiempo, la idea es actualizarlas con el catálogo, pero contanos un poquitito del Hotel La Vizcaína, ahí vemos alguna imagen. Claro, este hotel que fue creado ya para fines del siglo XIX, 1890 y tanto, está ubicado en una calle ancha, que hoy es la avenida Almirante Brown. Bien. Esa avenida, en su momento, era la ruta, o el camino real, bien, que unía a Bolívar con 9 de julio. Bien. Y por lo tanto, cuando se hizo la ruta 65, la ruta 65 pasaba exactamente por la puerta, ahí de esa fotografía que están mostrando ustedes, del Hotel La Vizcaína. Es decir, la ruta pasaba por el centro del pueblo y seguía después
la línea esta que estábamos contando hacia Urdapilleta, Tigobano, Veró, Guaminí. Después con el tiempo la ruta cambió de lugar y eso quedó transformado en una avenida. Pero esta es la razón por la que ese hotel estaba ubicado ahí, porque era además la parada de La Galera, que era el medio de comunicación colectivo. Tenía por supuesto un gran depósito para carros, porque toda la gente que llegaba desde afuera se instalaba como primera entrada en el hotel. Una especie de posta, digamos, ¿no? Una cochera, una gran cochera. Y por supuesto con una gran cantidad de habitaciones, un almacén de ramos generales, y entonces se transformó en un polo de, digamos, de atracción para la gente, hasta que se instalaban ya definitivamente aquí. Y esto ¿funciona actualmente? No. Esto se mantuvo como hotel hasta fines de los años 60. Ya en la década del 70 prácticamente en decadencia, y después se cierra y se remata la sucesión de sus dueños. Hace el remate de la propiedad y se va subdividiendo. Ustedes van a mirar en esa foto como quien se va tirando hacia la izquierda, hacia atrás, ¿no?, de la foto, cuando el hotel tenía media cuadra para aquel lado y media cuadra para el lado de la derecha de la foto, o sea que ocupaba un cuarto de manzana. Bien. Eso fue loteado, pero hubo una limitación. La limitación era respetar por lo menos las características físicas del frente en los nuevos locales que se hicieran. Entonces hoy lo que hay es, en la esquina donde está esa puerta con el semicírculo, ahí lo que funciona es una confitería, un bar, confitería, resto bar, exactamente lo que está pintado de violeta. Más a la izquierda una heladería, un poco más allá otro resto bar, y después ya vienen distintos comercios que no han mantenido todas las características originales del inmueble, pero que tratan de respetar por lo menos una parte de la fachada. Muy bien, fantástico. Sí, hablando de Bolívar, perdón, quisiera adelantarme porque después el tiempo nos corre. Hay un lugar que es histórico, que es nacional, que no es provincial, pero que sí es nacional, que habla de, casi una instancia decisiva en la historia de la República de la Argentina antes que fuera esta república, en el sentido de que se libró una batalla que es la batalla de San Carlos de Bolívar, cerquita de ahí, de la ciudad de Bolívar. Contanos, esto es previo a la campaña del desierto, pero me parece que es como, si bien está olvidada, es un momento decisivo, casi bisagra, diría yo, de la historia argentina, ¿verdad? Sí, efectivamente. Lo que yo te contaba de la línea de las lagunas, sí. Digamos, era importante para el hombre blanco, pero también era importante para nuestros aborígenes. ¿Por qué razón? Porque ellos, cuando hacían los malones y volvían con sus grandes arreos de ganado robado al blanco, también tenían que seguir el camino de las lagunas para darle, entre otras cosas, de beber a sus animales, que se los llevaban para el lado de Carve y de ahí para Chile. Bien. En consecuencia, los fortines se van construyendo en la misma línea de salida de los malones. Bien. No para prohibir el malón, sino para prohibir la salida, es decir, prohibir que se llevaran el ganado. En consecuencia, el fortín San Carlos está a 12 kilómetros de Bolívar, se construyó a 12 kilómetros de Bolívar, del actual Bolívar, y estaba justo en el punto de salida de los malones. Por esta razón, cuando se produce el gran malón de 1872, Calpucurá avisa que va a pasar por ahí. ¿Para qué? Para que no le hagan problemas a la salida. Porque él no quería, en realidad, el enfrentamiento con el blanco ni el exterminio del Huinca. A él lo que le importaba era llevarse las 200.000 cabezas de ganado hacia el sur, hacia su territorio. Pero las tropas nacionales deciden que no lo van a dejar salir, que lo van a enfrentar, y mandan buscar refuerzos a 9 de julio,
refuerzos a Azul, la frontera de Azul, y se juntan todas las tropas nacionales en el Fortín San Carlos. Allí hay unos 800 soldados blancos y alrededor de 1.200, 1.400, 1.600 indios amigos, que son los que le hacen frente a Calpucurá el 2 de marzo de 1872 en San Carlos, justamente en las cercanías del Fortín, y ahí se produce una gran batalla que no es una batalla tradicional, no empieza y termina ahí, empieza ahí y va transcurriendo en un lapso de unos 20, 30 kilómetros, porque se trata de enfrentamientos, retroceso, enfrentamientos, comienza exactamente ahí, en el monolito que ustedes están señalando, y después se va desarrollando como quien viene para Bolívar, porque los indios seguían llevando el arrío, mientras una parte se dedicaba a entretener a los soldados. En consecuencia, los soldados atacan, los indios resisten, después se retiran, vuelven a atacar a los soldados, los otros resistiendo así, hasta la laguna Cabeza del Buey, que está pasando la ciudad de Bolívar, unos 10 kilómetros. Allí ya cesa la persecución, recuperan los animales que pueden recuperar, y Calpucurá puede llevarse gran parte, o yo te diría que la mayoría, del ganado que haya robado. Por esto, es una batalla que, como bien dijiste vos, forma parte de la historia. Yo te diría que es una bisagra de la historia, hay un antes y un después de San Carlos, pero como toda historia tiene dos caras, las tropas nacionales dicen que derrotaron a Calpucurá, y en realidad la otra verdad de la historia es que Calpucurá salió por la ley, porque a él lo que le interesaba no era ni destruir el Fortín San Carlos, ni matar a los soldados o a los guardias nacionales o a los indios amigos, sino llevarse el ganado. Sí, correcto. Y en definitiva el ganado se pudo llevar. No perder el negocio. Pero tuvo un costo. Claro, pero tuvo un costo porque fue casi una victoria pírrica. Sí. Porque gran parte de los capitanejos de Calpucurá pensaron que había sido una derrota, porque en realidad Calpucurá tenía 6.000 hombres y las fuerzas nacionales 1.800. Julio, y bien podría haberlo pasado sí, por arriba y no quiso. Te hago una pregunta, Julio. ¿Vos creés que el mensaje que dejó la batalla de San Carlos es la idea de que había un sistema ya armado, como vos bien contaste, donde Calpucurá entra, toma el ganado, se lo lleva a Chile, lo intercambia por armas para compartir al Winca, al blanco, digamos, y todo ese círculo virtuoso aparece de una manera exponencial en 1872 y las fuerzas nacionales toman dato de que para enfrentar a ese sistema hay que oponerle uno igual o semejante y mucho más grande, y esa es la enseñanza previa al éxito de lo que va a ser la campaña del desierto. Claro, más o menos planteado de esa manera. Sería como decir que que para combatir la droga, pues lo primero que tiene que hacer es robarle o quitarle o sacarle los medios de subsistencia, como por ejemplo el dinero. Correcto. En este caso el dinero era el ganado. Por lo tanto, la opción que se toma es quitarle los recursos. ¿Para qué? Para que no pudieran seguir o autoabasteciéndose o armándose para seguir defendiendo su territorio. Esto fue una decisión política que es lo que marca la última etapa de la campaña del desierto, ¿no? Porque ya cuando Roca inicia la campaña del desierto, digamos que prácticamente la guerra contra el aborigen estaba terminada. O sea, fue más un hecho político para promover su candidatura a presidente que realmente una campaña. La pregunta, Julio, sería esta. Si sin batalla de San Carlos, ¿habría habido campaña del desierto? ¿Habría sido exitosa la campaña del desierto? Sin batalla de San Carlos, yo creo que hubiera habido igual una campaña del desierto, porque ya existía la decisión política de ocupar estas tierras, o sea, conquistar el desierto. Y por el otro lado, sin San Carlos, creo que hubiera sido mucho más difícil. Bien. Te digo por qué. Porque Calpucurá pierde
mucho de su aura de invencibilidad después de esta batalla. Muchos capitanejos lo cuestionan, hasta ese momento no se cuestionaba Calfucurá, y encima Calfucurá muere. Claro. Entonces, como que San Carlos marcó un corte, y de ahí para adelante los muchachos se fueron desperdigando, las tribus se fueron desperdigando, el ejército se organizó bien, hizo una campaña tranquila, prácticamente tranquila, comparada con la campaña de Rosas, que tuvo muchísimo menos muertos que la de Rosas y mucho menos combate también. Pero tuvo una gran prensa y además tuvo un gran apoyo logístico en la tecnología del momento, que eran los nuevos rifles Remington, el ferrocarril y el telégrafo, ¿no? O sea que a la larga iba a suceder. Iba a suceder lo que... Tengo la última pregunta acá de la batalla de San Carlos antes de pasar por otros lugares de Bolívar tan interesantes. ¿Por qué crees que está tan olvidado, que no está en el calendario de las últimas décadas de los funcionarios que deberían ponerlo en valor? ¿Por qué no hay un feriado? ¿Por qué no se piensa? ¿Por qué no está en los libros? ¿Por qué no está la batalla de San Carlos habiendo sido tan importante? ¿Cuál es tu opinión como historiador y como docente? Mi opinión, no sé si será políticamente correcta o no, pero mi opinión es que existe como un miedo de quedar mal, tratando de reavivar lo que fueron las glorias de la vieja historia, y por el otro lado como una forma de no meterse con la nueva ideología, digamos, de los pueblos naturales, de los pueblos originarios, del indigenismo. Es como si se considerara una ofensa, digamos así, a nuestros pueblos originarios, recordar la batalla de San Carlos. Pero a mí me parece que hacemos mal en olvidarlo. Sí, claro. Porque nosotros somos resultado de toda esa historia. Está bien, buena, mala o regular, nosotros somos el resultado. No existirían estos pueblos si no hubiera existido la batalla de San Carlos. Bueno, por eso decía un Hay poco... un refrán, ¿no? Que olvidarse de dónde vengo es no saber a dónde voy, ¿no? Bueno, un poco la idea de este catálogo, ¿no? De poner y mostrar a las nuevas generaciones qué es, cuáles son sus monumentos, cuál es su historia, ¿no? Exacto. Es un poco la idea, por eso la pregunta también. ¿Nos podés contar, Julio, algo? ¿Qué nos podés contar sobre Pirovano? Y Urdampilleta, que son dos localidades también de Bolívar, bastante conocidas e interesantes. Mirá, Pirovano tiene un hecho histórico que, bueno, que por desgracia lo ha hecho famoso, que es la masacre de 1905, que se produce digamos, en el contexto de una revolución radical y contra el gobierno digamos, oligárquico de ese momento, reclamando, entre otras cosas, el voto secreto universal y obligatorio. Y hay un levantamiento de los regimientos de Bahía Blanca que toman la estación del tren y se toman el tren para ir a Buenos Aires a participar de la revolución. La policía, que respondía al gobierno, y los bomberos que respondían al gobierno, van bloqueando las vías, y ese tren con revolucionarios no puede ir derecho a Buenos Aires y empieza a desviarse hasta que llega a la localidad de Lerón, que está a unos 80 kilómetros de Bolívar. Y por la vía arrancan para ir a Buenos Aires vía Temperley y paran en Pirovano. Cuando paran en Pirovano se enteran por el telégrafo que la revolución fracasó. Ya a esta altura del partido, era el 6 de febrero de 1905, la revolución había ocurrido el 5 de febrero. Y en consecuencia ahí empiezan a discutir los civiles y los militares si vuelven a casa o si siguen para adelante. En ese momento se produce una sublevación de los suboficiales, sargentos y cabos, que matan a los oficiales y a los civiles radicales que estaban reunidos en la estación. Se produce una masacre bastante brava, y cuando llega el ejército que respondía al gobierno,
bueno, mete prisioneros a todos los cabecillas, pero con el tiempo los líderes de la revolución son liberados y los que quedan condenados a cadena perpetua son los suboficiales que mataron indiscriminadamente un montón de gente, tanto militar como civil, ahí en Pirovano. Esto es lo que hizo que la estación de Pirovano después fuera declarada un sitio histórico, sí, con una placa que recuerda ese hecho luctuoso. Y en el cementerio de Bolívar existe una tumba con 7 cadáveres que nunca fueron reclamados, justamente de aquella masacre de Pirovano, que, bueno, quedaron 1 o 2 días expuestos acá en lo que era la municipalidad de Bolívar, hasta que, como nadie los reclamó, los enterraron en una tumba común que todavía hoy está y que debería ser también un monumento, ¿no? Okay. Pero que, bueno, te preguntaba por Pirovano y Urdanpilleta porque la estación de ferrocarril de Pirovano está declarada a nivel provincial, y tanto lo que es la delegación de Pirovano como la delegación de Urdanpilleta, que ahí veíamos alguna imagen, muchos se la acreditan a la obra de Salamone, otros no lo saben. ¿Qué nos podés contar de estos 3 lugares, digamos? Claro, la estación de Pirovano fue declarada justamente, como decís vos, por este hecho que yo te estoy comentando. Bien. Porque la masacre ocurrió exactamente en nuestra estación. Bien. En cuanto a la delegación de Urdanpilleta, tiene todas las características, como ustedes podrán apreciar, de lo que podría ser una obra de Salamone, pero no se ha podido terminar que efectivamente pertenezca a ese gran constructor de grandes obras en el interior de la Pero vos podrías aclararnos cuándo fueron construidas las delegaciones de Pirovano y Urdanpilleta. ¿Fueron construidas en el 36 y el 40, en la época de Mercante? Exactamente, en la década del 40 fue cuando se construyeron, sí. Okay. Donde se construyeron gran cantidad de obras en Bolívar, ¿no? Sí, 30 y los 40, gran cantidad de obras. Ok, específicamente en la época de Mercante. ¿Cómo? ¿Específicamente en la gobernación de Mercante? No. ¿Después? No, fue en la gobernación de los, digamos, de los gobiernos conservadores. Ok. Y después, en la gobernación de Mercante, se siguen haciendo obras públicas, pero ahí ya, más que nada, acá en la ciudad. Okay. Por ejemplo, el agua corriente, con su gran tanque de agua corriente y la primera conexión de agua corriente, son de la gobernación de Mercante. Pero la parte, digamos, de Urdanpilleta y Pirovano son un poquito anteriores. Están ahí, pero son un poquito anteriores, más que nada en las gobernaciones de los conservadores. Okay. Un poco Julio, vos como ex intendente, ¿no? Y ahora también desde un lugar de ya más tranquilidad y no el día a día que te corre la gestión, ¿qué nos podrías transmitir a nosotros, a nuestros televidentes, a nuestros, como decimos, seguidores? ¿Qué sería importante hacer en Bolívar a nivel patrimonial? Julio. Todo. Me encanta. Bueno, bien. Porque, ¿sabés qué pasa? La gente de Bolívar casi no conoce su historia. Y por más que hay intentos, que en algún momento hicimos algún centro de estudios históricos, tratamos de recuperar lo que era el monumento, el lugar de la instalación original de la primera parroquia. Es como que no prende, no sé qué es lo que ocurre, que no prende. No es solo el tema de la batalla de San Carlos, que no se recuerde, o incluso el día de la fundación, que prácticamente pasa desapercibido, se aprovecha como el feriado. Pero como eso, tantas cosas que ocurrieron y que no sé por qué no se presenta. Entonces, cuando vos me decís qué es lo que hay que hacer, y yo digo todo, porque no es solamente la cuestión del turismo, es la cuestión digamos, de la cultura y de la historia para generar raíces. De lo contrario, vos vas a tener un pueblo sin raíces, y los pueblos sin raíces no crecen. Vos acá te cuenta que para 1947
Bolívar tenía 45.000 habitantes. 45.000 habitantes. Bien. Y hoy está levantando cabeza para llegar, con suerte, 37, 38.000, con suerte. ¿Qué pasó en el medio? Y fuimos perdiendo historia. Fuimos perdiendo historia y fuimos perdiendo el sentido de la pertenencia. Yo veo, por ejemplo, pueblos en donde festejan, recuerdan, sobrevaloran a la tortuga que nunca existió, pero es un motivo de orgullo sentirse de Pebojó porque tiene la tortuga. Y resulta que en Bolívar, viste, como que cuando vos le preguntás a un bolivarense, bueno, a ver, ¿y qué es lo que te mantiene orgulloso? ¿Qué sé yo? La maratón de Tinelli. Okay. Claro. Está bien, yo no pongo la maratón de Tinelli, claro, pero voy a que nosotros tenemos nuestra historia y nuestra riqueza que la tenemos que reflotar. Por eso, cuando yo fui intendente allá por el 87, hace muchos años, lo primero que se nos ocurre con un grupo de la cultura es armar una semana de Bolívar. Desde el 2 de marzo, el día de la batalla, hasta el 8 de marzo, el día de la fundación. ¿Para qué? Perdón, desde el 2 de marzo, el día de la fundación, hasta el 8 de marzo, el día de la batalla. Perdón. ¿Para qué? Para que durante toda esa semana hubiera una serie de eventos y se fueran recuperando recuerdos, restaurando monumentos, recreando historias. Y todo eso después, ¿saben con qué se transformó? En un festival de música de 2 días o 3 días. Que yo no estoy en contra de esa época. Es la ley de patrimonio todavía provincial, digo, porque claro, hay cosas que no han cambiado, no solo en Bolívar, también en otros lados, y por eso un poco la idea también creo yo que es lo que mejor has descrito sobre por qué es necesario, después de 36 años, tener un catálogo actualizado de todos los monumentos de la provincia de Buenos Aires. Así que seguramente es un primer paso. Es un primer paso. Te vamos a invitar obviamente a escribir en el segundo fascículo cuando hablemos de Bolívar, cosa que ya estás haciendo, digamos, de alguna manera, pero bueno, lo haremos en forma escrita para el segundo fascículo. Te agradecemos, Julio, este primer contacto aquí con Paisajes Culturales. Seguramente nos veremos en forma personal allí en Bolívar cuando hagamos la recorrida y el safari fotográfico, como nosotros le decimos aquí, para actualizar todas esas fotos de todos esos monumentos que hoy nos has descrito en forma fabulosa. Gracias por todo lo que nos compartiste, Julio, y por tu tiempo. Aquí estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y ojalá que se pueda llegar a un buen término con esto de ir recuperando nuestra historia, nuestras raíces, porque como dijiste vos, si no sabemos dónde venimos, da lo mismo para dónde vamos. Así es. Bueno, y con eso nos quedamos, Ahí está. Con eso nos quedamos. Le agradecemos a Julio, Julio Ruiz, historiador, exintendente, dirigente político, docente, por este contacto en este caso, el partido de Bolívar. Uno de los 8 que conforman la 7ª sección electoral, que será motivo del segundo fascículo del libro Todos tus monumentos. ¿Por qué no pensar? Yo siempre me imagino que siempre lo que se hace en equipo o en conjunto suma, ¿no? Sí, ¿Por qué no pensar en acciones donde vayan ligando a los partidos vecinos, ¿no? Hacer como un corredor con algo que los va identificando a cada uno. Así es una excelente idea. Bueno, para eso también está el Día de los Monumentos, el Día Internacional de los Monumentos, el 8 de abril, y el Día del Patrimonio Cultural Argentino, el 8 de octubre. Y creo mucho en poder ir desde la alegría, desde la música, desde el compartir comidas, bebidas. Creo que eso es lo que atrae, une y sobre todo capta a los jóvenes. Un poco el origen de lo que contó Julio, un itinerario cultural que fue uniendo pueblos y creando vínculos e intercambiando materiales, porque como siempre me viene a la cabeza imágenes de España, claro, donde tienen semanas y semanas de fiestas. Así es. Con los atuendos, con los vestidos. Bueno,
no sé, habría que un poco soñar. Habría que buscar, así es. Bueno, y con eso nos vamos porque se nos fue el tiempo. Y volvemos a recordarles que Todos tus monumentos, bueno, es un libro hecho por vos, por Claudio Catera, que hace años que no se publica información actualizada, información precisa y detallada, y con muy buenos participantes que te acompañan en todo lo que nos pueden compartir. La verdad, un libro para aprovechar y disfrutar y pensarlo ya para estas vacaciones de verano. Sí, o un libro de presente, guarda, porque también podría ser para muchos o un buen presente navideño. Exacto, un buen presente, y para todos los formadores, los educadores que quieren eso, ¿no? Llegar a las nuevas generaciones. Así es. Bueno, y con eso nos despedimos. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Paisajes Culturales, tu canal de noticias del patrimonio cultural. Gracias.